Hay muchas voces en el mundo de hoy. Son las 8:05 de la mañana y este es su... Bienvenidos al programa de esta semana. ¿Cómo han estado? Todos expresando sus opiniones. Estoy tan frustrada, pero siento que estuvo fuera de lugar. Sobre todo. Mira, lo que más te convenga es lo que deberías de estar haciendo. Y Jesús no es la excepción a eso. Tal vez has escuchado mucho Él hablar es mi sobre roca, mi torre fuerte. La gente estuvo en desacuerdo con sus obras. Creo que fue una persona caritativa. Diría que era milagroso. En desacuerdo con lo que representaba. Pero por otro lado, tal vez solo era un tipo muy agradable. En realidad, no le ¿Cómo importaba escuchar nada. a Cristo sobre todo? ¿Y si hubiera una voz más clara? Él es la imagen del Dios invisible. Diciéndole exactamente quién es Jesús. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Cómo vivió. Al perdonarnos todos los pecados. Y lo que Él significa para su vida. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Estas descripciones colocan a Cristo sobre todo. En instantes, el momento decisivo. Él dirá: bienvenido a casa, siervo bueno y fiel. Su fidelidad, por poco recompensada que parezca aquí abajo, será recompensada, y caminarán en el cielo con su placa de honor. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle el marcapáginas. Él es un recordatorio inspirador de los nombres de Jesús para ayudarlo a estar más cerca de Cristo día a día. Reciba el marcapáginas. Él es absolutamente gratis cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah con su mensaje Entonando alabanzas al no elogiado. Ha sido llamado el hombre que salvó al mundo. Pero tal vez no ha oído su nombre. En la madrugada del 26 de septiembre de 1983, los sistemas de alerta de la Unión Soviética detectaron un ataque procedente de los Estados Unidos. El sistema indicaba un lanzamiento de varios misiles, y el protocolo militar soviético era tomar represalias con armas nucleares propias. Pero el oficial a cargo, Stanislav Petrov, cuyo trabajo era registrar los posibles misiles enemigos, decidió no escalar la situación. Él y otros a su cargo concluyeron que se trataba de una falsa alarma. Y así fue. El sistema confundió el reflejo del sol en las nubes con un misil. Y por poco contraatacan sin sentido. 23 minutos después, recordó, en una entrevista a la BBC, me di cuenta de que no era nada. Fue un gran alivio. Petrov se lo guardó por 10 años. Pero al desaparecer la Unión Soviética, su historia fue reportada a la prensa y recibió numerosos premios. Murió hace unos años, a la edad de 77, pero él nunca se consideró un héroe. Ese era mi trabajo, dijo, pero qué suerte que yo estaba de turno esa noche. El libro de Colosenses comienza con el relato de un héroe llamado Epafras. Es un hombre que tampoco recibe el crédito que merece. Y sin su ministerio no habría el libro de Colosenses, un libro que ha bendecido y alentado a millones de creyentes desde siempre. Su historia es como la de Petrov, con suspenso y posible pérdida de todo lo querido. Es una historia que ha sobrevivido incluso mucho más tiempo, preservada para todos nosotros en la carta de Pablo a los Colosenses. La ciudad de Colosas se encuentra en el Valle del Lico, en lo que hoy es Turquía. En su apogeo era una ciudad densamente poblada y rica, pero en los tiempos de Pablo fue sombra de las grandes ciudades de Hierápolis y la Odisea. En el primer siglo, un terremoto sacudió Colosas y nunca construida de nuevo. ¿Cómo comenzó la iglesia? Por lo que sabemos, el apóstol Pablo nunca visitó Colosas, así que no fundó esa iglesia. Ese honor va a un nativo de Colosas, nuestro héroe, Epafras. Epafras visitó a Pablo en Roma
Y en ese tiempo, Pablo estaba arrestado. Estaba bajo arresto domiciliario, encadenado a un soldado romano todo el tiempo. Y eventualmente, al Epafras visitarle, también fue arrestado. Se refiere a él como su compañero de prisión. Ambos prisioneros en Roma. Epafras había ido a Roma por una razón. La iglesia que había fundado en su ciudad de Colosas fue atacada. Algunas enseñanzas destructivas se habían colado en su comunidad. Y Epafras no se sentía confiado en su fuerza teológica para lidiarlas. Así que viajó a Roma a pedir la ayuda de Pablo. Y Pablo respondió a su súplica, escribiendo esta carta que conocemos como Colosenses. ¿Y cuál era esta falsa enseñanza que había entrado en la iglesia? Y por cierto, esto es algo que usted no puede permitir que suceda si le importa su fe. Como lo que pasa en nuestro país y en muchas iglesias. Empiezan creyendo y enseñando la verdad, pero se vuelven descuidados y no guardan la verdad. Y sin darse cuenta, la falsa doctrina comienza a expandirse. La falsa enseñanza que estaba entrando en Colosas era una mezcla de filosofía oriental, legalismo judío, astrología pagana, ascetismo y un toque de cristianismo para hacerla creíble. Y todo junto fue llamado gnosticismo. Esto se deletrea Gnosticismo. Esta palabra viene del griego y significa saber. Los agnósticos eran los que sabían. Eran los sabelotodo de la época. Eran los woke religiosos del primer siglo. Tenían todas las respuestas y miraban con desdén a quienes no fueran iluminados como ellos. Llegaron con todo su orgullo y arrogancia y comenzaron a enseñar cosas destructivas para la fe, la sencillez del evangelio. Así que Pablo les escribe esta carta para ayudarles a lidiar con lo que les rodeaba. Y en el proceso de hacer esto, pintó uno de los cuadros más vívidos de Jesucristo en la Escritura, para ayudar a los creyentes de entonces y de hoy a entender que Cristo está por encima. Él es superior a cualquier sistema de creencias y a cualquier falso maestro que aparezca. Él es el Señor de señores, y un día toda rodilla se doblará y confesarán que Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. En el libro de Colosenses no pasaremos mucho tiempo hablando del gnosticismo. Vamos a pasar el tiempo hablando de Jesús y de que está por encima de todo. Y pueden confiar en Él, pueden creerle, pueden confiarle sus vidas. Así que quiero empezar recordando que hay 3 individuos y un grupo de personas que se mencionan en los primeros 8 versículos de la carta. 3 y un grupo de gente. El primer individuo es el autor, Pablo, el apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Al escribir esta carta, es interesante notar que está cerca del final de su ministerio. Han pasado 29 años desde aquel día en el camino a Damasco, cuando abrazó a Cristo como su Salvador. Pablo nos está dando su pedigrí, su credibilidad. Él va a tratar con esta enseñanza que ha llegado y quiere que todos sepan quién habla. No es alguien improvisado que de repente pasó por ahí. Es el apóstol del Señor Jesucristo. El autor es el apóstol Pablo y el asociado es Timoteo, el hermano. En el primer versículo, y el hermano, Timoteo. Es cierto que los opuestos se atraen. Pablo, como saben, era fuerte, visionario. Timoteo era tímido y frágil. Pero el lazo entre ellos era innegable. De hecho, Pablo llegó a decir que no había otro amigo con quien fuera tan afín como Timoteo, y le dio el título a Timoteo, amado hijo, 2 Timoteo 1:2. Pero lo que sucede en este texto va más allá de la amistad. Pablo ponía su nombre en una carta que perdurará más que las estrellas. Una epístola inspirada por Dios, una de las 21 cartas de este tipo que se han escrito.
un escrito destinado a formar parte de la palabra viva del Dios vivo. Un medio para llevar la luz a millones por miles de años. Un documento que resistiría imperios. Una carta de total interés para el pueblo de Dios por siempre y para siempre. ¿Y qué hace Pablo? Llama a su joven converso y colega, le entrega una pluma y le dice: mira, Timoteo, firma aquí. Nuestros nombres se unen para siempre, y donde quiera que se lea esta carta, será Pablo y Timoteo. Timoteo no escribió nada. Él era discípulo y amigo de Pablo. Y Pablo quería incluirlo en su carta. Es una ventana al corazón de Pablo para entender por qué Dios lo usó tan grandemente. Su humildad brilla en su amor por el joven. El autor es Pablo y el asociado es Timoteo. Y los destinatarios son los santos de Colosas. Comenzando con esta sección de versículos. Epafras le había contado a Pablo todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Sabía todo lo bueno y lo malo. Sabía que necesitaban ánimo. Así que al típico estilo paulino, elige comenzar a hablar sobre la iglesia. Todas las cosas buenas que había oído de ellos, de Epafras. La descripción de la iglesia en el versículo 2 es: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pablo comienza diciéndole a estas personas, los destinatarios, que son santos y fieles. Un santo en el Nuevo Testamento no es alguien canonizado, inmortalizado en un vitral, y cuyas reliquias son adoradas y hacen milagros. Un santo es solo un pecador salvado por gracia. Cuando se usa santo en el Nuevo Testamento, nunca es en referencia a una condición. Siempre es en referencia a una posición de la persona. Si han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ustedes son santos. Aquí, la designación de la iglesia: santos hermanos en Cristo. Es algo muy bueno que decir si se está tratando de animarles. A todos ahí en Colosas, lo que sé es que son hermanos, son santos, están en Cristo, en paz. Y luego da una pequeña bendición, una doxología en el versículo 2. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento no hay mejor palabra que la palabra gracia para describir la obra de Cristo y lo que nos sostiene desde el momento en que somos salvos hasta que llegamos al cielo? Si un día nos encontráramos juntos a las puertas del cielo, nos miraríamos y diríamos: todo es por gracia. Estoy aquí por la gracia de Dios, no por mí. Todo lo que tenemos que hacer es reflexionar: no lo merecemos. Vamos a estar ahí por la gracia de Dios. Una de las tragedias de nuestro tiempo es el buscar la paz al margen de la gracia. No hay paz sin la gracia de Dios porque hay enemistad con Dios. Hasta que Jesucristo viene y destruye la barrera entre Dios y nosotros, que es el pecado, hasta que haya gracia, no puede haber paz. Ahora Pablo va a describir esta iglesia, de la cual se había enterado por Epafras, y va a dar gracias a Dios por todas las cosas buenas de Colosas. Pablo quiere que sepamos que había muchas cosas buenas en la iglesia de Colosas. El versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que descubre al leer en las epístolas de Pablo en la Biblia? Descubrirá que fue uno de los tipos más felices de la tierra. ¿Por qué? Porque siempre fue agradecido. Sus epístolas están llenas de gratitud. Si quieren tener un devocional con temática de acción de gracias, lea todas las cartas de Pablo y lo encontrará. Siempre está dando gracias a alguien por alguien. Y el versículo 3 comienza con una acción de gracias, que es una larga oración hasta el versículo 8. Nos recuerda seguir el ejemplo de Pablo y orar siempre por los demás con acción de gracias, dando gracias por las personas en Cristo. Al considerar cómo Pablo hizo su tarea, fue así como lo hizo. Primero, dio gracias.
por lo que había oído de la gente de Colosas. ¿Qué había oído de ellos? Celebró su fe, versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo dice a los colosenses, he oído de ustedes. He oído que son personas que tienen fe en Cristo Jesús. Y no solo tenían fe en Jesucristo. ¿Ha conocido a alguien que dice tener fe y cuando se le pregunta, ¿en qué tiene fe? Solo dicen, siempre he tenido mucha fe, desde que era niño. ¿Fe en qué? Bueno, tengo, no sé, fe en la fe, supongo. Cuando alguien dice que es una persona de fe, deberíamos preguntarles sobre el objeto de su fe. La fe no es de cuánta fe tenemos, sino acerca del gran Dios en quien tenemos nuestra fe. Estos creyentes, dice la Biblia, tenían fe en Cristo Jesús. Esta aseveración es necesaria. Y no solo tenían fe en Cristo Jesús, sino que esa fe se manifestaba en amor. Dice en el mismo versículo, y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sabían que la tarde de su crucifixión, Jesús dio a sus discípulos el más importante unos a otros de la Biblia? En el Nuevo Testamento hay 19. Creo que hay todos. Amarnos y orar unos por otros, llevar cargas de otros. Estos unos a otros dicen cómo vivir como cristianos. Pero el más popular es amarnos unos a otros. El apóstol Juan estuvo con Jesús esa noche. Y fue el último apóstol con vida. Y fue conocido como el apóstol del amor porque de ahí en adelante al escribir una carta estaría repleta de amor. Presentó el amor en su evangelio y el amor llenó su primera epístola. Escuchen estas palabras de su primera epístola. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La tradición dice que al envejecer Juan, y no me gustan estos temas de envejecer, porque pienso, Señor, no dejes que eso me pase a mí. Pero esto pasó. Al envejecer, repetía las cosas. Eso es lo que pasa cuando se envejece. Así que llegó al punto de predicar solo sobre el amor, predicando el mismo mensaje, siempre. Algún miembro impaciente de su iglesia lo interrumpía. Juan, ya has predicado eso. Dinos algo nuevo. Ok, dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y seguía predicando lo mismo. Al tener este amor, unos por otros, por todos, no habrá más política eclesiástica, no más mimos a los ricos a expensas de los pobres, ni más respeto a las personas según el color de su piel. Cuando amamos como Dios nos ha amado, todo eso desaparece. La iglesia en Colosas tenía fe en Cristo y tenían un amor mutuo y además tenían esperanza. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La fe reposa en el pasado, lo que Cristo ha hecho. El amor obra en el presente, al amarnos unos a otros. Y la esperanza ve al futuro, lo que Dios nos tiene ahí. ¿Sabía que Dios nos prometió una herencia en el cielo? La esperanza en el cielo. Al llegar, hay una gran sorpresa que Dios tiene para nosotros. Él celebró la fe de los colosenses, celebró su amor unos por otros, su esperanza y también su crecimiento. Dijo que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo dice, solo doy gracias a Dios. Y aquí está Pablo escribiendo la carta. Y tal vez tuvo que pedir que le quitaran las cadenas para escribirla. Y les dice a los colosenses, antes de decir nada, hey, quiero que ustedes sepan, acabo de estar con Epafras, y él me habló de ustedes. Y me dijo esto, dice que tienen mucha fe en Cristo, que se aman entre ustedes, que tienen esperanza en el cielo, que brilla en sus vidas. Y me dijo que la iglesia está creciendo y dando fruto. Esto debió haber animado mucho a estos creyentes al recibir esta carta que estudiamos.
Así que el autor es Pablo el apóstol, el asociado, el hermano Timoteo, y los destinatarios, los colosenses. Y el ayudante fue Epafras, el siervo. 7 y 8 del primer capítulo tratan de él. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Cuando Pablo habla de la fidelidad de Epafras, nos recuerda que es a largo plazo. Una cosa es ser fiel por un momento. Todos hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Nos ponemos a la altura, hacemos algo noble. Pero es algo muy diferente estar ministrando fielmente año tras año. A eso se refiere Pablo. Epafras era fiel, cuyo prolongado ministerio fue observable y digno de mención. Oh, hermanos, cómo necesitamos esa cualidad. No rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no pasa lo que queremos y cuando pasa lo que no queremos que pase. Ser fieles. Quiero compartir con ustedes lo aprendido sobre estos versículos. 3 conclusiones que espero que resuenen en ustedes. ¿Cuáles son las claves que podemos sacar de estos versículos? Primero, un pensamiento es este: poco es mucho, si Dios está en ello. Repítanlo. Poco es mucho, si Dios está en ello. En su clásico comentario al libro de los Colosenses, J.B. Lightfoot dijo que Colosas era la iglesia menos importante, a la que alguna carta de Pablo fue dirigida. No importante. Tal vez la ciudad no se mencionaría en el Nuevo Testamento si no hubiera sido por la iglesia que estaba ahí. Eran personas desconocidas, una pequeña ciudad, recibiendo una carta del gran apóstol Pablo. Era pequeña, pero Dios estaba ahí, así que hoy podemos leer una carta que vino de esa iglesia. Si usted hubiera estado en esa iglesia, solo somos un grupito de gente que ama a Jesús. La iglesia de Colosas no tenía más de 30 o 40 fieles. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que fue en la casa de Filemón y su esposa Apia, y no vivían en una mansión. Era una casa iglesia. Pablo les dijo que se habían hecho cristianos mediante alguien no muy conocido. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras. Versículo 7. Lo que aprendemos en Colosenses 1 es que Dios a menudo usa héroes desconocidos para su obra. Epafras fue un desconocido de una ciudad que ni existe hoy, y sin embargo fue fundamental en iniciar una sana iglesia inicial en su pueblo. A Dios le encanta hacer cosas que no tienen sentido para nosotros. Algo poderoso. Él puede estar obrando en usted y usted podría subestimarse. Pero una vez más, lo poco es mucho si Dios está ahí. La segunda cosa que he aprendido aquí es que la fidelidad es la placa de honor del cielo. La fidelidad es la placa de honor del cielo. Quiero que noten cuántas veces aparece esa palabra en este libro. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos. Colosenses 1:7. Epafras, que es un fiel ministro. Colosenses 4:7. Tíquico, amado hermano y fiel ministro. Colosenses 4:9. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. El Señor premia la fidelidad. Sea quien usted sea y lo que haga por Jesucristo, puede que esté desanimado, puede querer renunciar, pero escuche. La fidelidad es la placa de honor del cielo. Un día, al estar frente a Dios en el cielo, Él no nos va a decir, bienvenido, siervo bueno y exitoso. Ni dirá, bienvenido a casa, siervo bueno y famoso. Él dirá, bienvenido a casa, siervo bueno y fiel. Su fidelidad, por poco recompensada que parezca aquí abajo, será recompensada. Y caminarán en el cielo con su placa de honor. La placa de fidelidad. Finalmente, una última cosa que aprendí de estos versículos, y es esto. El libro no es sobre Colosas, no es sobre Epafras, tampoco es de la falsa doctrina
o de lo que está pasando. Este libro es acerca de Cristo, y al ver con cuidado, puede verlo en los primeros versículos. Si tiene su Biblia abierta, solo mire el texto y sígame. Pablo, apóstol de Jesucristo, versículo 1. A los santos y fieles hermanos, en Cristo, versículo 2. Gracia y paz sean del Señor Jesucristo, versículo 2. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, verso 4. Epafras, que es un fiel ministro de Cristo, versículo 7. Esta carta a los colosenses trata de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo lo cambia todo. Ese Evangelio me cambió, y a ustedes. Si quiere ser cambiado de adentro hacia afuera, con algo que nunca le abandonará, conozca a Jesucristo. Si nunca ha tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede hacerlo hoy. Y si nos permite, el Dr. Jeremiah desearía enviarle un recurso gratuito. El folleto Su Mayor Momento Decisivo le ayudará a comenzar su relación con Cristo. Se lo enviaremos a solicitud cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo hoy. Gracias por acompañarnos hoy. Al Dr. Jeremiah le gustaría ofrecerle su nuevo libro, Cristo sobre todo, un estudio sobre el libro de Colosenses que propone un perfecto enfoque en Jesús, sobre el cual puede construir una relación sólida con Él. Suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Además, con una donación de $75 o más, el Dr. Jeremiah le enviará el set, que comprende del libro, la serie completa en formato CD o DVD, la correlativa guía de estudio y el marcapáginas Él es. Deje que el Dr. Jeremiah lo guíe a Colosenses, donde encontrará gloria en cada versículo, a Jesús en cada línea y bendición en cada capítulo. Solicite hoy mismo el libro o set, Cristo sobre todo, a Momento Decisivo. En la próxima edición de Momento Decisivo. Él dijo, voy a morir y voy a volver. Y cuando salga de la tumba, van a saber que todo lo que dije sobre el perdón es cierto. Y cuando salió de la tumba, lo que probó fue su muerte en la cruz redimió los pecados. Gracias por sintonizarnos hoy. Acompáñenos la próxima vez para un mensaje especial de celebración de Pascua del Dr. Jeremiah, aquí en Momento Decisivo. Conéctese a Momento Decisivo en cualquier lugar y a cualquier hora. Descargue nuestra exclusiva aplicación para escuchar radio, Su Minuto en la Biblia, ver episodios televisados y mucho más. Descargue la aplicación de Momento Decisivo hoy.